Tiro vertical. Es el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. Para este movimiento se acostumbra a dividirlo en dos partes, la subida y la bajada. Algunas de sus características. Parte con una velocidad inicial. Ya tiene un valor su velocidad inicial. Si no la tuviera, esto no podría subir. Y en su punto más alto, vamos a imaginar que este es su punto más alto, su velocidad final sería 0. En la bajada, cuando pasamos a la parte derecha, cuando empieza a descender, se convierte en una caída libre, por lo que su velocidad inicial, en la parte más alta, es 0, y conforme transcurre el tiempo, llega a una velocidad final. La velocidad con la que se lanza es la velocidad con la que regresa. Esto es como un espejo. Si nosotros analizáramos el objeto en esta parte, la magnitud de las velocidades serían iguales, solo que esta sería ascendente y la otra sería descendente, pero su magnitud de ambas serían las mismas. Otra cosa, el tiempo que tarda en subir es el mismo que el tiempo que tarda en bajar, siempre y cuando el objeto se lance y se atrape a la misma altura. Si eso sucede, entonces estos dos tiempos van a ser iguales. Aquí conviene tomar como referencia el sentido hacia arriba positivo, es decir, todo lo que vaya hacia arriba, como la velocidad inicial, será positiva. Si yo analizara la velocidad en este punto, sería positiva. Y todo lo que vaya hacia abajo será negativo. Entonces, si yo hiciera el análisis de este lanzamiento, ya cuando el objeto va descendiendo, aquí la velocidad me daría un valor negativo. Incluso acá, cuando cae, la velocidad final también sería negativa. Por lo que la aceleración de la gravedad va a ser 9.8, pero negativa. Recuerden que para fines prácticos nosotros vamos a manejar 9.8 y no 9.81 o 9.806. Lo redondeamos a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, para el tiro vertical, la gravedad la vamos a tomar negativa. El tiro vertical, al igual que la caída libre, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo que son válidas las fórmulas para ese movimiento, para el MRUA, pero con algunas variantes, como lo vimos en caída libre. La velocidad final será igual a la velocidad inicial con la que parte, más gravedad por tiempo. La altura a la cual se encuentre nuestro objeto será la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Las tres fórmulas básicas que utilizaremos para el tiro vertical. Se batea una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9 metros sobre segundo. ¿En qué tiempo será atrapada por el catcher a la misma altura que fue bateada? Entonces vamos a poner aquí un esquema y ahí vamos a colocar nuestros datos. Fue bateada con una velocidad, mi velocidad inicial, de 9 metros sobre segundo. Subirá y en el punto más alto su velocidad será 0. Esto debido a que se desacelera por la gravedad. Entonces ahí tenemos otro dato que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, mi gravedad. Negativa para este movimiento. Me piden calcular el tiempo. Pero noten que dice el tiempo en que será atrapada, es decir, yo con mi fórmula voy a calcular el tiempo que tarda en subir, pero tendré que hacer alguna operación para calcular el tiempo que tarda en subir y bajar, para tomar en cuenta todo el tiempo
que tiene el catcher para atraparla. Bueno, vamos a elegir una de mis tres fórmulas. La primera, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vamos a ver si esa me sirve para calcular el tiempo que tarda en subir. Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo gravedad y entonces podré despejar tiempo. Entonces no hace falta analizar las otras. Esta será mi fórmula. Lo que sí tengo que hacer es un despeje. Nuevamente separamos esto en términos. Debido al signo de igual, tengo un término del lado izquierdo y tengo dos del lado derecho de la igualdad debido a este más. El término que contiene a mi incógnita, que es el tiempo, es este término. Ese se va a quedar aquí, de este lado. Y la velocidad inicial entonces pasará del otro lado restando. Por lo que me quedará velocidad final menos velocidad inicial igual a gravedad por tiempo. La gravedad está multiplicando, pasará dividiendo, entonces velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad igual a tiempo, lo pongo del lado izquierdo, igual a tiempo. La velocidad final es 0, puedo cancelarlo de una vez para no involucrarlo, y entonces la sustitución quedará de la siguiente manera, que el tiempo es igual a menos, por el menos de la fórmula, 9 metros sobre segundo, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo será positivo porque si dividimos menos entre menos, me da más, y al hacer la división, 9 entre 9.8, tengo un tiempo de 0.918 segundos. Pero como habíamos dicho, este es el tiempo que tarda en subir. Ahora, ¿cómo calcular el tiempo en que será atrapada por el catcher? Bueno, habíamos mencionado que para este movimiento el tiempo que tarda en subir es el mismo que el tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo que a mí me están pidiendo, que le voy a llamar tiempo total, para no confundirlo, pues simplemente se calcula multiplicando ese valor por 2, dándonos un valor de 1.836 segundos. Este sería el tiempo en el cual la pelota sube y baja y es atrapado a la misma altura. Desde un globo aerostático que está a 250 metros de altura y que se eleva a 8 metros sobre segundo, se deja caer un lastre. Calcula la altura máxima que alcanza el lastre y el tiempo que tarda en caer al suelo. Bueno, aquí tengo mi globo, el cual se está moviendo hacia arriba con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Al momento de que nosotros soltamos el lastre adquiere esa velocidad, sale disparado como si fuera un proyectil. Entonces, esa va a ser mi velocidad inicial con la cual va a ser lanzado mi objeto, 8 metros sobre segundo. Debido a esta velocidad subirá un poco más y después caerá al suelo. La altura inicial del globo y del lastre es de 250 metros. Esa va a ser mi altura inicial. Bien, me piden calcular la altura máxima, es decir, toda esta altura desde aquí hasta acá, la altura total. ¿Cómo calcular esta altura total? Bueno, pues lo vamos a hacer por partes. Primero, calcularé la altura desde este punto hasta este punto. Esta va a ser la primera altura que voy a calcular con mis fórmulas. Para ello, tengo los siguientes datos. Mi velocidad inicial, 8 metros sobre segundo. Mi velocidad final, recuerden que en el punto más alto, el objeto adquiere una velocidad de 0. La gravedad, menos 9.8
metro sobre segundo al cuadrado. Si estoy tomando la velocidad inicial positiva, estoy tomando la referencia que todo lo que vaya hacia arriba será positivo, por lo tanto mi gravedad será negativa. Y mi incógnita es la altura. Recuerden que esta altura solamente es desde este punto a este otro. Bien, vamos a ver qué fórmula me sirve para calcular la altura. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pues no, ni siquiera la involucra. Altura igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí está la altura, pero no tengo tiempo, entonces tampoco me serviría. Pudiera yo calcular primero el tiempo y luego calcular la altura, pero en lugar de eso voy a ocupar esta de aquí. Velocidad final la conozco, velocidad inicial la conozco, gravedad la conozco y quiero altura. Entonces la tercera será mi fórmula para calcular en esta ocasión esta altura. Entonces la colocamos tal cual. No intentamos despejarla, sino que se escribe tal cual. Hago mucho hincapié en eso porque en ocasiones el despeje se nos complica más si lo hacemos desde la mente, ¿no? Entonces mejor lo vamos haciendo por partes. Velocidad inicial al cuadrado está sumando a ese término, pasa restando. 2 gravedad por altura, me queda del lado derecho. Como quiero altura, 2 gravedad está multiplicando a la altura, pasa dividiendo, por lo que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad será igual a altura. Puedo colocarla de este lado. Algo que vale 0, la velocidad final, entonces la fórmula se hace un poco más pequeña. Vamos a sustituir. Me quedará entonces que la altura será igual a menos por la fórmula, paréntesis, velocidad inicial 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre el doble de la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos haciendo las operaciones por partes. Quiero que noten que en la parte de arriba el negativo está fuera del paréntesis, por lo que no está elevado al cuadrado, así que va a continuar aquí, menos 8 al cuadrado, 64 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. En la parte de abajo, más por menos es menos 19.6 metro sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos nos va a dar más. Y entonces, si dividimos 64 entre 19.6, obtenemos un valor de 3.265. Si hacemos análisis de unidades, al final veríamos que nos quedarían los metros. Bueno, esta es la altura que sube el lastre a la hora de que nosotros lo soltamos debido a la velocidad que llevaba el globo, pues que se le transmite. Entonces, si yo quiero encontrar la altura máxima o altura total, como le quieran llamar, pues la sacaremos sumándole a estos 250 metros que se encontraba inicialmente, más lo que subió, que son los 3.265 metros. Por lo que mi altura máxima o altura total será de 253.265 metros. Esta sería la solución para esta parte. Bien, vamos ahora a calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, desde aquí hasta acá. Para calcular este tiempo, quiero que noten que este movimiento se puede partir en dos. La parte en la que sube y la parte en la que baja. Vamos a analizar la parte en la que sube para poder calcular el tiempo de subida. A ese tiempo le vamos a llamar el tiempo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos conocemos para el tiempo 1? El tiempo que irá de aquí a acá. Bueno, pues conocemos que la velocidad inicial es de 8 metros sobre segundo. Que la velocidad final, porque estoy analizando de aquí a acá, será de 0. Conozco la gravedad, que es negativa.
Pero ahora necesito ese tiempo. ¿Qué fórmula me ayuda a calcular el tiempo con estos tres datos? Vamos a analizarlo. Tengo que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pues esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, a partir de ella, vamos a despejar el tiempo. Nuestro despeje quedaría de la siguiente manera. Velocidad final menos velocidad inicial igual a gravedad por tiempo. Entonces el tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Así de sencillo es el despeje. Como la velocidad final es 0, simplemente vamos a dividir menos de la fórmula la velocidad inicial, que es 8 metros sobre segundo, entre menos 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos esa división, menos entre menos nos va a dar más. Un tiempo jamás nos puede dar negativo, siempre tiene que ser positivo. 8 entre 9.8 me da un valor de 0.816 segundos. Este dijimos le vamos a llamar el tiempo número 1, que es el tiempo que tarda en subir. Vamos a escribirlo por acá para que no se nos pierda. El tiempo 1, 0.816 segundos. Vamos ahora a calcular el tiempo 2, el tiempo que tarda en caer. Para el tiempo 2, que es el tiempo que tarda en caer, pues es una caída libre. ¿Qué datos conozco? Bueno, si estoy analizando desde el punto más alto, la velocidad inicial será de 0. La velocidad final no la conozco. La gravedad ahora se tomará positiva, debido a que lo estoy analizando como caída libre. Tengo una altura total, desde este punto hasta el suelo, ya la conozco, mi altura será de 253.265 metros. Y mi incógnita es el tiempo. Bien, esos serían mis datos para el tiempo 2. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Bueno, vámonos por partes. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Como pueden observar, no conozco aquí la velocidad final. Esa fórmula no me serviría. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Altura, ¿sí? Velocidad inicial 0. 0 al multiplicarlo por tiempo se cancelaría. Y solo me quedaría un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esa sería nuestra fórmula que vamos a utilizar. La última fórmula, la de velocidad final al cuadrado, tampoco se podría utilizar porque no involucra tiempo y porque más bien me ayudaría a calcular la velocidad final. Entonces, esta va a ser mi fórmula, no la primera ni la tercera. Bien, ahora esa fórmula, como ya vimos, se reduce un poco. Altura solamente será igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, tengo que despejar el tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, me queda 2h. La g que está multiplicando pasa dividiendo, y del lado derecho solamente me quedará t cuadrada. ¿Cómo quitamos ese cuadrado? Pues sacando una raíz cuadrada, por lo que mi despeje me quedará que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. La sustitución quedará de la siguiente manera, que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por altura, 2 por 253.265 metros, dividido entre la gravedad, 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Hago hincapié en que es positiva, porque estoy tomando la referencia hacia abajo positivo, porque es una caída libre. Bien, hagamos la operación en la calculadora, comenzando con la parte de adentro de la raíz. Entonces multiplicamos el 2 por el
253.265 y lo vamos a dividir entre 9.8. Nos da un valor de 51.687 redondeado, y si le sacamos la raíz cuadrada, ya nos da el tiempo que tarda en caer. El tiempo, que será mi tiempo 2, será de 7.189 segundos. Ese sería el tiempo desde aquí hasta acá abajo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el tiempo que tarda en caer completamente este lastre? Pues muy sencillo, el tiempo total será la suma del tiempo 1 con el tiempo 2, es decir, 0.816 segundos más 7.189 segundos, por lo que el tiempo total será igual a prácticamente 8 segundos. A mí me da 8.005 segundos. Entonces ese sería el tiempo de vuelo, el tiempo desde aquí hasta acá. Pues hasta aquí con tiro vertical. Espero que estos ejemplos nos hayan servido para, pues, adentrarnos en el tema y manejar mejor sus fórmulas.